Muy buenos días, mi nombre es Karen Romero. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema pues que nos compete a todos. Sin embargo, tiene un ámbito, un enfoque como tal a la parte empresarial que pues finalmente nos ayuda de una u otra manera a saber cómo se encuentran las empresas en el mercado general y, ¿por qué no?, el hecho de intentar constituir una bajo qué estándares. Antes de ello, quiero hacer una breve introducción acerca del método expositivo, em, que es la lectura con la cual se va a hacer la exposición. El método expositivo, de acuerdo a la lectura, nos indica de una u otra manera ciertos tips o ciertas reglas generales que el expositor debe cumplir en el momento de realizar su presentación. ¿Todo ello para qué? Para que el canal entre el expositor y el receptor o bien su audiencia logre encajar, que se encuentre una comunicación asertiva y el tema sea realmente interesante y aporte al conocimiento de todos. La presentación nos dice que dentro de sus aportes pues provee una estructura a temas complejos y extrae los puntos más importantes. ¿Con qué me refiero a que extrae los puntos más importantes? Al tema de extendernos. Siempre debemos ser muy puntuales con la información debido a que en una u otra ocasión podemos tener temas bastante amplios que abarquen otras ramas. Dice también que el abuso del medio digital, con ello es suplir la deficiencia de los contenidos. Es importante que a pesar que el medio digital sí nos aporta, no nos podemos recargar totalmente en él. Habla de un modelo que se encuentra diseñado pues para facilitar la comunicación, por sus siglas en inglés, las 3 S, que se habla de sustancia, estructura y estilo. También, pues estos tres son los pilares para una pirámide de las 3 P, que es la presentación, práctica y la planeación en el momento de hacer la exposición. Estas imágenes son tomadas directamente de la lectura y esta imagen nos muestra como tal lo que explicaba anteriormente, que buenos días, mi nombre es Karen Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía mixta y cómo se aplica en las empresas. La economía mixta, pues este tema va más enfocado a las personas que se encuentran en el ámbito empresarial. También aquellas pues que tienen como una idea de incluir o de invertir su dinero en diversas entidades que les puedan generar cierta cantidad de rendimientos. Como breve introducción, pues vamos a decir que es economía mixta, sus características, sus actores, para poder entrar al tema de cuáles son las empresas principales que tienen este tipo de economía y sus funcionalidades respecto a las demás, a las privadas y a las públicas, sus beneficios tanto fiscales como financieros. Economía mixta se define como un sistema que tiene aportes privados y aportes públicos en una organización. Entonces nace básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras las limitaciones que presentaban en las dos economías, que era la de mercado y la de planificación centralizada. Esta economía reemplaza a largo plazo el crecimiento con el fin de las políticas estatales que pretende lograr, pues para priorizar el desarrollo social y económico. Dentro de las acciones legítimas de la economía mixta se encuentran 3 actores
como ya lo mencioné anteriormente, el sector privado y el sector público. El privado pues es un segmento, organizaciones que tienen aportes totalmente privados y se encuentran a dirección de personas comerciales. Son compañías pues que en la mayoría conocemos como Coca-Cola, Microsoft, em, Chevrolet, Renault. Son empresas, la mayoría de las empresas pues son privadas, inclusive en las que la gran mayoría trabajamos desde una firma hasta un local comercial. El sector público pues ya está reservado para actividades económicas sin fines de lucro y pues con el mejoramiento social, como son la Cruz Roja, la UNICEF, la ONU, bueno, todas esas entidades que están centralizadas pues en ese tema. Em, y dentro del sector estatal pues ya es el que regula los dos anteriores sectores, donde su objetivo es promover una estabilidad social, un acceso a transportes e igualdad de condiciones para los dos sectores. Dentro de las características de la economía, pues está que el Estado actúa como regulador y corrector del sector privado, redistribuye la riqueza, tiene una toma de decisiones, pues porque finalmente el mercado está regulado entre empresas y hogares. Los precios no los determina el sector público ni el Estado, son determinados a través de la demanda y la oferta de estos dos sectores. Redistribuye la riqueza. Allí hablamos como de fiscalmente desviándonos un poco del tema de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad, donde nos dice que el contribuyente pagará impuestos de acuerdo a sus ingresos recibidos. Por eso es que son tarifas gravables. Una también de las características principales de la economía mixta es que cualquier persona puede llegar a ser socio desde un aporte de capital. Eso sí, ya depende de la compañía si decide que sea amplio o pequeño. Dentro del rol del Estado, pues el rol del Estado en este tipo de economías es que crea un marco jurídico, mejora una distribución de ingresos. Eso quiere decir que crea una seguridad para tanto los empleados como los directivos de la compañía. Se encarga de producción de algunos bienes y servicios. Ahí es donde entra el tema de los fallos del mercado. Están muy ligados por el hecho de que ellos contratan públicas para, para los bienes y servicios, pero cuando estas empresas públicas no son capaces de cumplir, ya se hace una contratación privada y pues el fallo del mercado lo que hace es que si el Estado o las empresas estatales no son capaces de asignar los recursos o los servicios de forma suficiente a la población, entra el sector privado a proporcionar esto. Ese es el tema de la introducción. Ahora nos vamos a enfocar ya en la aplicación directa con las empresas y a cómo la economía mixta funciona en las mismas. Bien, entonces, una economía mixta, una empresa de economía mixta, pues son sociedades comerciales que se constituyen por partes, pues por partes estatales y de capital privado. Se sujeta especialmente a las reglas de derecho de acuerdo a la jurisdicción ordinaria expresada en el artículo 461 del Código de Comercio. Hablando un poco más del tema de las leyes, podemos hablar de la ley 489 del 98, que es aquella que nos expresa los principios y finalidades de la función administrativa. Dentro del artículo 3, pues nos dice la función administrativa de acuerdo a los principios constitucionales. Nos habla de eficacia, imparcialidad, participación y el tema de la transparencia. Dentro de los principios, pues se aplican de acuerdo a la naturaleza y al régimen, ¿no? Porque pues no podemos hablar de unos principios de función administrativa si realmente no cumplimos los requisitos para hacerlo. Dentro del artículo 4 ya nos expresa las finalidades de la función administrativa, donde el Estado busca la satisfacción
de la población en general. Estos principios pues están cometidos de acuerdo a la constitución política. Todo este tema es ya muy constitucional, el tema público. Dentro de las sociedades de economía mixta, pues entonces tenemos aquí un breve resumen de lo que expliqué anteriormente, el artículo 461, la ley 97 y 98, que son la constitución como tal bajo la forma de las sociedades comerciales, aportes estatal y privado. Y es muy importante hacer un poquito de énfasis en el último recuadro, que nos dice que cuando una sociedad de economía mixta presenta aportes estatales del 90% o más, se someten a las sociedades comerciales del Estado, industriales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen un aporte más del 90%, estas sociedades se consideran públicas o estatales. Entonces, ellos también tienen un límite para poder considerarse mixtas. Dentro de las características de las sociedades mixtas, pues se encuentran las que ustedes pueden observar en pantalla. Un acto de constitución, una personería jurídica, la sujeción al régimen de tutela y una disposición estatal que autorice la creación. Pues por el tema de la constitución, si es con escritura pública y eso, privada. Del Estado y su participación, como lo expliqué anteriormente, pues es el tema de la regulación, la orientación y la dirección. Los aportes estatales están enunciados de manera general en el artículo 463 del Código de Comercio. Es un artículo que se encuentra en la página web, se encuentra público, es un artículo que nosotros podemos consultar como tal y nos diverge de las ventajas financieras y fiscales. Por ser economía mixta y tener parte de aporte estatal, ellos tienen ciertas ventajas en estos temas, también sus obligaciones y los que ella misma emita. Pues ellos tienen auxilios especiales y todo el tema, pues por ser parte público-privada, que pues podemos verificar en la legislación. Aquí podemos observar las empresas de economía mixta. Pues es como un breve marco acerca de lo anteriormente explicado. Nos habla de los sectores, es súper sencillo, entonces es pues un breve acercamiento al tema. Y finalmente podemos llegar a una de las empresas que más reconocidas en el tema de la economía mixta, que es Ecopetrol. Ecopetrol, como todos sabemos, o la mayoría de nosotros, es una compañía dedicada a las actividades comerciales e industriales correspondiente a la exploración y explotación de la refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. ¿Qué tiene Ecopetrol? Ecopetrol tiene un aporte estatal y tiene un aporte privado. ¿Ese aporte privado cuál es? Es el aporte que personas normales sin tener alguna constitución de compañía, son personas naturales que compraron un paquete de acciones de Ecopetrol, sean 1000, sean XY cantidad, que valió X valor. Como al principio, cuando recién salió el tema de la compra de acciones de Ecopetrol, valía un paquete de 1000 acciones, 1.000.000 de pesos. Entonces las personas pues compraron este paquete de acciones y lo único que se espera realmente es obtener una ganancia de acuerdo a las actividades que Ecopetrol ejerce. Ecopetrol pues, aparte de tener en este momento gran parte del capital estatal, también tiene diversos beneficios con el tema social. Entre ellos es el cuidado del medio ambiente, que es uno de sus principios fundamentales. Sin embargo, me gustaría abrir un paréntesis con el tema que pasó hace poco con el derramamiento de crudo gracias al pozo que no fue controlado. Eso se podría definir como un descuido, una ineficiencia de la actividad, pero Ecopetrol en sí, pues es una empresa que sí es importante resaltar en el tema de economía mixta.
Entonces no nos vamos a enfocar tanto en su ejecución o su operación, sino en el tipo de empresa que corresponde para nosotros en esta clasificación del tema. En la siguiente diapositiva pues logramos observar unas compañías que tienen fines totalmente estatales, son públicas. Gran Ahorrar, Finarres, Instituto de Fomento Comercial, el ICBF, Bancoldex, la Sociedad Ferroviaria. Todas estas compañías tienen su aporte público. Eso quiere decir que el 100% de sus aportes son totalmente estatales, vienen del Estado. Y a pesar de que en algunas ocasiones trabajan de la mano con entidades privadas, su principal fin es el objetivo social, mejora social, necesidades. En la siguiente diapositiva, como ustedes logran observar, podemos ver las empresas privadas, que son cuando el capital es de propiedad inversionista totalmente privada. Unos ejemplos de ellos son Promigas, El Tiempo, Caracol. Podemos encontrar también almacenes de cadena como Sodimac, Macro, Jumbo, parte retail como el Grupo Éxito, Renault, Chevrolet. Todas estas empresas están dedicadas al 100% tener fines lucrativos. En la parte de abajo podemos observar que adicional a Ecopetrol, que es una de las más conocidas como empresa de economía mixta, se encuentra la empresa de aseo de Bucaramanga, las terminales de transporte, el IME también se encuentra ahí, y pues todas estas empresas que tienen fines pues más sociales que entre social y lucrativo, pues sus aportes son conjuntos. Para finalizar, pues es un breve resumen acerca de cuáles empresas se consideran privadas, públicas o mixtas. Tienen su principal característica, sus atributos y pues hacia qué normas se encuentran sujetas. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Karen Romero y nos veremos en una próxima ocasión. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor preguntar. Mil gracias.